Buenos días. A ver, estaba pensando yo que el tema este de la realidad que le fascina tanto a la gente, al hombre común, sobre todo a los científicos, a los filósofos, pues, y yo veo que todo el mundo se debate en el tema de la realidad, quieren saber lo que es la realidad, si la realidad es o no es, etcétera. Pero a todo el mundo le interesa, obviamente, ¿no? Y yo, la verdad que es un concepto bastante complicado. De hecho, eso es lo que se entiende en muy buena medida en filosofía cuando se trata de expresar el absoluto como principio. En realidad lo que se está buscando es una definición de lo real. ¿Entiendes? Estas diferentes definiciones, el principio o del espíritu, lo que sea, lo que se está buscando siempre es una definición de lo real, de la realidad. Y no es fácil porque uno, por lo menos ya hace un tiempo, que el pensamiento filosófico, hace bastante tiempo, se dio cuenta que identificar lo real con la objetividad es un error. O sea, eso que se llama realidad objetiva no es la realidad, es la realidad objetiva. Y ahí es donde se confundieron mucha gente. Mucha de esta gente que se dedica a la filosofía. O sea, la realidad objetiva es la realidad objetiva, no es la realidad. Eso es tan simple como eso. Por lo tanto, hay que seguir indagando en niveles más profundos, a ver qué cosa es la dichosa realidad esa. ¿Entienden? Entonces, pero la ciencia todavía no tiene muy claro y todavía identifica, en muchas de sus áreas, muchas disciplinas científicas identifican, la única que ha puesto en entredicho eso ha sido la mecánica cuántica. Pero muchas de estas disciplinas, pues, identifican la realidad con la realidad objetiva, ¿no? Y sin el menor problema. Entonces, pues, yo solamente hoy, porque quiero estos vídeos, quiero que sean cortos, los que hago en el carro. Son vídeos por la mañana generalmente, y esto, en fin, es para como que esté desayunando, para que lo vaya viendo y pase un ratito ahí entretenido, ¿no? Entonces, lo único que les voy a decir es: el que quiera definir lo real, quiera saber qué cosa es la realidad, le voy a decir nada más tres cosas, que tenga en cuenta estas tres cosas. Miren, cuando nosotros nos preguntamos por el origen de todas las cosas, el origen del universo, el origen del mundo, una cosa que atañe tanto a la religión como a la ciencia, etcétera, etcétera, tenemos que darnos cuenta primero que lo hacemos y buscamos ese origen y racionalizamos ese origen y lo entendemos sobre la base de algo que puede ser un principio a priori, como decía Kant. ¿Okay? Vamos a ser un poco kantiano hoy. Estos principios a priori condicionan la experiencia que yo voy a tener de los objetos, de los cuerpos, etcétera, etcétera. Para Kant eran el espacio y el tiempo, ese principio a priori, como formas puras de la intuición sensible. O sea, ellos están destinados a aportar la parte formal que hace posible la experiencia en general de cuerpos, ¿no? O sea, yo tengo esta distribución espacial de la experiencia porque yo tengo esas intuiciones sensibles que son el espacio y el tiempo, que me la hacen ver así, de esa manera. De otra forma no fueran objeto de mi experiencia. Eso es así. Ahora bien, también Kant, no me quiero meter muy adentro en estas cosas, pero él tiene otro principio a priori que sería la unidad trascendental de la percepción. Este es el principio supremo del conocimiento. Esta es la que está en la base de todo, e incluso de los principios estos sensibles, de la forma sensible del espacio y el tiempo. Eso se pasa mucho por alto porque la crítica de la razón pura está expuesta al revés, pero hay que entenderla al revés de cómo está expuesta. O sea, primero iría la famosa unidad, bueno, no tan famosa porque lo conoce, la unidad trascendental de la percepción, y luego iría entonces estas formas del espacio y el tiempo, dando un paso más ya en principio más material. ¿Por qué? Porque la unidad trascendental de la percepción es la que hace posible la experiencia en general de objetos, la forma objetual o objetal, como quieran decirle. Pero ya el espacio y el tiempo se encargan de hacer posible la forma de los cuerpos, ¿no? La distribución espacial en cuerpos de la experiencia. Pero tenemos que tener primero la forma objeto, porque eso ya es un asunto que está en la naturaleza misma de lo mental. Y esta sería la unidad trascendental de la percepción. Pero bueno, hoy lo que les voy a decir es: imagínense ustedes, vamos a extender un poquito el kantismo a tres principios más. Cuando usted está tratando de entender el origen de las cosas, ya les aseguro que de antemano
usted en su estructura mental tiene unas herramientas, un par de herramientas, no tiene muchas, o por lo menos las básicas, es como si le dieran un destornillador y un martillo, una pinza, lo que sea. Eso es lo que usted tiene. Y eso les va a hacer posible a usted que se apropie de ese contenido de dos formas. Una puede ser la creación, ¿verdad? O sea, las cosas surgen a partir de la nada, es la creación ex nihilo, no hay nada y surgen las cosas. Eso es lo que propiamente se llama creación. No hay nada en el universo, no hay absolutamente nada, bueno, aparecieron las cosas, se crearon. ¿Y las cosas se crean de qué? De la nada. Pero hay otra que es la transformación. Esta transformación quiere decir que es la transformación de una cosa en otra, ¿verdad? Existe un algo previo que se transforma y da lugar a una cosa nueva. Entonces, este principio de la transformación es el que sigue la ciencia y el principio de la creación es el que sigue la religión. De manera que usted en su mente ya tiene la posibilidad de la ciencia y la posibilidad de la religión. Son dos caminos completamente que se bifurcan. Y usted va a entender las cosas o bien desde el punto de vista de la transformación, donde dentro del cual va el esquema evolutivo, eso que se llama evolución, es un tipo de transformación. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos del origen y la evolución de las especies, estamos usando esas dos herramientas, tanto que dan en la mente como formas puras, a priori. Entonces, yo no voy a entender el origen si no es a la manera de creación de las cosas a partir de la nada o a la manera de transformación de las cosas de un principio o un algo que ya existe. Lógicamente, yo no tengo otra posibilidad, no es humana. Si esa posibilidad existiera, no es humana, ¿entienden? Yo no tengo acceso a otra manera, por lo tanto yo tengo que decir cuán importante es en realidad que yo haga el cuento evolutivo. Que las especies, si yo sé que yo todo lo voy a explicar igual. Yo tiro una semilla, evoluciona, sale una planta, salen los frutos, todo lo voy a explicar igual. Y si yo quiero racionalizar y entender algo, a mí hay que explicármelo así en términos evolutivos. Decirme, mira, aquí no, este es el germen, después esto se desarrolla, ¿verdad? Y después esto da su fruto, de la manera que sea. Pero tiene que seguir esos pasos, de otra forma yo no lo voy a entender. Entonces, ¿qué haría un filósofo? El filósofo va a prestarle atención a esos esquemas. Y va a decir, bueno, esto para mí es mucho más importante porque de esto va a depender lo que yo diga después y va a depender lo que la ciencia diga después. Si tú quieres que te empiecen a buscar evidencia por donde quiera, armar con la paciencia del mundo. Si no hay evidencia pueden esperar cientos de miles de años hasta que aparezca. Pero el esquema está allá, evolutivo. A lo mejor nunca aparece, que es lo que nos ha pasado con las formas transitivas, esas que no van a aparecer nunca en la teoría de la evolución. Y entonces, pero la ciencia está dispuesta a esperar, porque lo que nunca va a hacer es cuestionar su esquema explicativo, ¿verdad? Cuyo esquema no está en la naturaleza, sino está en esas formas que de la mente, viéndolo kantianamente, ¿no? En esas formas puras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Yo digo, bueno, a mí la verdad que me da igual cuál de los dos es, y yo lo que tengo que resolver es, ¿cómo se llama? Lo que tengo que resolver yo es por qué son esas las únicas dos posibilidades que tengo. Y si son esas las dos que tengo, entonces yo no puedo decantarme por ninguna, porque estoy viendo que están en la mente. Yo no me puedo apropiar del contenido de otra forma que no sea en forma de evolución, o sea, transformación, o en forma de creación, el origen a partir de la nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante desde el punto de vista filosófico. A mí no me interesa si le van a llamar Big Bang, polvo cósmico, una sopa de donde sale. No me importa lo que como rellenen eso. A mí no me interesa como filósofo, ¿verdad? A mí lo que me interesa son esas formas mismas y analizarle, discutirle, a ver hasta qué punto, qué implicación tiene para el conocimiento, esa forma, etcétera, etcétera. Entonces, tengo el aire bajito para que no le meta bulla para que no le meta bulla al vídeo, porque si el aire le hace tremenda bulla y no se oye nada. Entonces estoy sudando, pero tengo en uno. Entonces, ¿qué les decía? Que esa es una de ellas, ¿no? Eso es importante a la hora de entender lo real, ¿no? Si lo real la ciencia me lo va a contar con sus herramientas y la religión o lo que sea me lo va a contar con sus formas,
con sus herramientas también, pues yo aquí tengo un problema, porque nunca voy a poder decidirme por una o por otra. ¿Por qué? Porque es una limitación mental que tiene el hombre. El hombre no puede concebir el tema del origen si no es como evolución, o sea, como transformación o como creación. No hay una tercera posición. Entonces da igual lo que te expliquen después. Eso, así razona un filósofo, ¿no? Ahora bien, no solamente hay eso, sino vamos a buscar otros principios básicos con que se construyen todas esas realidades. Uno de ellos es la causalidad. La causa, el principio de la relación causa-efecto. Hombre, señores, si yo sé que eso es un esquema también, ¿cómo yo me voy a creer con tanta fuerza lo que me digan después? Porque realmente eso es otro esquema explicativo. No es más nada que eso. Yo tengo que entender las cosas como resultado de otra cosa, ¿no? Como efecto de una causa. ¿Me entienden? Pero aquí, y ya yo sé que yo voy a ordenar la realidad porque yo tengo ese principio de la causalidad que antecede al contenido que yo voy a explicar. Formalmente es a priori, ¿entienden? Y lo hace posible en tanto principio a priori. Eso es pensar kantianamente esta cosa. Hoy estamos bajo la filosofía de Kant, ¿no? O sea, usando a Kant, no nos necesitamos más nada. Entonces, pues sencillamente, ya yo sé que yo tengo esas formas a priori, ya yo sé que esto, o principios a priori, no vamos a decirle forma, ¿no? Formas serían las kantianas. Como si tengo estos principios a priori, el principio de la causalidad, y por lo tanto, la aplicación que venga, a mí me da igual. Lo que yo cuestiono es ese principio, si es válido o no, qué limitaciones puede tener, porque eso está relacionado con la estructura mental misma, con la estructura de la mente, y eso es lo que nos interesa. Entonces, bueno, yo voy a organizar todo ese contenido, toda esa experiencia en forma de relación causa y efecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que tiene sus limitaciones también, porque yo puedo explicar desde la ciencia nunca se va a tropezar con ninguna dificultad, ella te va a explicar todas las cosas como efecto de una causa. Por ejemplo, no sabe un carajo del Big Bang y el origen del universo. Vienen dos tipos y van a limpiar unas... Déjame ver si no pierdo el hilo, porque tengo tantas cosas que decir. Van a limpiar unas antenas de unos laboratorios de radio. Esos tipos se llaman Penzias y Wilson. Y entonces resulta que había un ruido, y yo dije, este ruido, cuando encendieron todos los equipos, un ruido, coño, este ruido, ¿qué cosa es? Coño, no sabían qué cosa era, deben ser las antenas ahí arriba en el techo que están cagadas de palomas. Vamos a limpiar la cagada esta de las palomas para quitar el ruido. Entonces se suben al techo, limpian las antenas, pero cuando bajan el ruido seguía. Entonces resulta que vino hay una universidad cerca de allí, no recuerdo cómo se llama, de donde tenían ellos el laboratorio. Un profesor de esa universidad fue que ya tenía había adelantado algunas ideas acerca de unas radiaciones, yo me sé eso en inglés, no sé ni cómo traducirlo, de fondo, relaciones, ¿cómo se llama eso? Bueno, en ruso nosotros le decíamos radiaciones relictas, es más fácil. Aquí se llama background, microwave, background, no sé qué cosa. Radiaciones de fondo, ahora no me acuerdo exactamente, radiaciones, bueno, ya, búsquenlo ustedes, porque ahora la verdad que no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El tipo cogió y dijo, no, cuando dio el ruido se dijo, no, ese profesor, esto es el eco del Big Bang. Con eso el tipo apretó. Porque solucionó un problema, porque necesitaban explicar el Big Bang ese, darle fuerza, darle ánimo a esa teoría. Y entonces resulta que las radiaciones relictas o las relaciones estas de microondas, de fondo de esta, no me acuerdo ahora cómo se dice eso en español, ni en inglés me acuerdo. O sea, lo tengo ahora trocado los dos. Pues es que yo en español no lo he leído, no sé ni cómo se traduce eso. Y entonces el asunto es que, bueno, nada. Al final le dieron el premio Nobel a Penzias y Wilson, que fue lo que limpiaron cuyo mérito fue escuchar el ruido y limpiar las antenas de la cagada de las palomas. Yo se lo hubiera dado a profesor universitario, pero bueno, eso, no sé, habría que ver qué razones tuvieron, ¿no? Pero se los cuento así porque esto es por arribita, para que se diviertan. Bueno, el asunto es que después tenemos un asunto de que la expansión de las galaxias, se están expandiendo las galaxias. Entonces dicen, bueno, nosotros necesitamos explicar por qué las galaxias se están distanciando unas de otras, ¿verdad?
Y entonces la teoría de Big Bang viene bien ahí, porque entonces dicen, bueno, eso fue que hubo una explosión. Hay gente que dice que ya no hubo explosión, pero hay Big Bang de todas maneras, pero no fue una explosión, sí, que no sé qué. Y entonces todo es tienen que ponerse de acuerdo ahí, ¿verdad? Porque la ciencia no puede ser el reguero ese. Pero lo cierto es que tienen que presuponer algo al comienzo de que de algún modo explotó. Y entonces, pues por eso es que se están expandiendo las galaxias una de otra, la explosión. Pero la pregunta es, ¿pero se expanden a dónde? Porque si el Big Bang fue el origen, esa explosión fue el origen del tiempo y el espacio, ¿para dónde van? ¿Entiendes? El espacio no se puede expandir en otro espacio. ¿Vale? Son cosas que ellos tienen que sentarse y acomodar bien todas esas hipótesis, porque la verdad que están bastante raras. Sobre todo porque la singularidad esa es la explosión de un punto sin dimensiones, con densidad infinita, que eso no puede ser otra cosa que un punto geométrico. Y acá, que yo sepa, la geometría no explota. Los triángulos no explotan, los puntos mucho que menos. ¿Verdad? Explotan las cosas reales, físicas, pero no geométricas. Entonces, bueno, todo eso son rollos que tienen en la ciencia, que deben resolverlo de su manera. Si ellos lo entienden, pues felicidades. Pero pasando a un sentido común, eso está bastante dudoso y bastante contradictorio. Entonces, les decía que, ¿qué pasa? Que eso pasa con el tema del origen, ¿entiendes? Tienen que presuponer algo y para que después lo otro sea transformación de ese algo, si no, no lo pueden explicar. Entonces, desde el punto de vista científico. Pero entonces, esta misma situación de la expansión de las galaxias, pues sería el efecto del Big Bang. ¿No ven cómo funciona la cosa? Bueno, si yo le digo a la gente, miren, esto es el efecto de aquella causa, ya todo el mundo está contento, porque la gente cree que lo entendió. Señor, usted no entendió nada, ni ellos tampoco. Esa es la verdad. Usted está explicando un esquema, está aplicando un esquema que ya es una cosa preconcebida, que usted sabe que tiene que explicar las cosas en términos de causa y efecto. Bueno, esto que yo estoy viendo aquí es la causa de aquella explosión. Y feliz todo el mundo. Es un engaño. Usted no ha dicho nada con eso. Sobre todo, miren cómo trabaja esto. Vamos al campo de la biología, para que lo vean mejor. También es lo mismo, la teoría de la evolución te explica y no sé qué, y resulta entonces que se pregunta, bueno, ¿de dónde venimos nosotros? No, venimos de un ancestro africano. Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto aquí? Yo tengo una teoría, que es la teoría del ancestro africano. Y entonces yo voy a desplegar toda una serie de artilugios para demostrar que el ancestro africano fue el origen del hombre. Y yo pregunto, bueno, pero entonces, usted está poniendo, o sea, el ancestro africano es una idea a la cual usted ha llegado ahora después de no sé cuántos siglos y siglos y siglos de pensamiento humano. Usted la concibe ahora y la va a depositar sutilmente en el origen del hombre. Por lo tanto, ese ancestro africano, que es una hipótesis, fíjense, tiene una naturaleza no actual, sino virtual, que vive en el campo del conocimiento, en la dimensión de los conocimientos estructurados, ahí donde vive esa hipótesis. Eso no tiene sangre, ¿entienden? No tiene sangre, no tiene hueso. Usted va a poner a esa hipótesis, la va a poner allá, pero esa hipótesis es el efecto, no la causa. Puesto que usted ha llegado a ella, ahora. Entonces usted la va a depositar. Después que usted concibe una cosa en el plano lógico explicativo, si se entiende una hipótesis, una idea, usted va a poner esa idea, está trabajando con una idea, la va a poner allá en el origen del hombre. Y después usted quiere que los hombres reales que estamos vivos hoy seamos el resultado, ¿verdad? El efecto de aquella hipótesis explicativa que usted llama ancestro africano y que ha depositado como causa cuando en realidad fue un efecto. Aquí hay una inversión del principio de la causalidad que siempre va a pasar cuando estemos enredados con los temas del conocimiento, porque es así. Nosotros vamos a poner el efecto como la causa real para que tenga orden lo que queremos explicar y para que ese contenido sea racional, ¿me entienden? Y la gente lo entienda. Pero el camino es inverso. Nosotros estamos poniendo el efecto como causa, ¿verdad? Y después la causa real como efecto. Es una inversión de la causalidad. Siempre funciona así. Si no, piensen para que vean, solamente deténganse a pensar en un minuto y se van a dar cuenta de que por lo general cuando te aplican este esquema de la causalidad, al final, como usted está explicando, son hipótesis explicativas, ¿verdad? Esas hipótesis explicativas se venden como causa, pero el problema no está ni siquiera que sea eso, cuando son en realidad efectos, ¿verdad? El problema está, y son posteriores por lo tanto tienen que ser efectos, no son anteriores. El problema fundamental está en que
en que ese principio, que se considera como principio, pues vive en una realidad virtual. Por ejemplo, si usted lo que hace son pruebas genéticas y entonces ve que toda la gente está mezclada. ¿Por qué? Porque hay un tipo rubio blanco que tiene 90% de genes africanos y hizo las pruebas genéticas en una realidad actual. Son pruebas fácticas actuales que usted está haciendo con hombres reales de carne y hueso. Y después resulta que me va a poner un hombre que es una hipótesis, que es un invento que le llaman ancestro africano, y quiere que la gente, estos individuos que están mezclados, que ya están mezclados todos, eso mestizos o mezclados, como quiera llamarle, van a ser el efecto de esa hipótesis explicativa que es el ancestro africano, que usted depositó como causa. Eso no va para ningún lado, porque el ancestro africano vive en una realidad virtual de conocimiento y los mulatos que usted le está haciendo la prueba, que somos todos nosotros, los mestizos, estoy hablando en broma, ¿no? Pues sencillamente somos hombres reales de carne y hueso. Entonces no coinciden porque son dos planos distintos, dos dimensiones distintas de la realidad. Y usted vende todo eso como si, y ni siquiera repara en cómo funciona ese principio. Entonces ahí tienes un segundo problema, ¿verdad? El tema del origen, ahora tiene el principio de la causalidad y vamos al otro ya porque ya estoy llegando. Pues el otro, ¿qué cosa es? El tema del mundo objetivo y el mundo subjetivo, de esa división entre objetivo y subjetivo. Señores, eso, cuando usted nace, usted no tiene noción de que el mundo existe de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque realmente no existe así. Usted llega usted mismo es el que pone el mundo, lo pone en signo y las cosas no van a existir a partir de ahí, sino que van a significar. Una silla es lo que la silla significa. Es eso, ¿verdad? Y tengan en cuenta que eso usted lo puede hacer porque usted en su evolución mental, usted primeramente ha cobrado la representación del yo. Eso viene junto con la oposición con el objeto. Yo y objeto son los momentos de la conciencia. En otras palabras, usted ha cobrado conciencia racional y el mundo a partir de ahí va a estar dividido, va a estar encendido en yo y objeto del yo. De ahí sale ese mundo objetivo y sale la posición de sujeto. Pero eso son cosas que se dan en un plano más increíblemente más semántico que otra cosa. Esos son y ni siquiera sentidos, son significados. Las cosas a partir de ahí van a significar y usted va a moverse con significados a partir de ahí, no con cosas reales, jamás. Porque las cosas reales, si usted o sea, reales quiero decir en el sentido actual, pues usted no podría, una mente cínica y racional no puede bregar con cosas que en ese caso serían simbólicas, en el mejor de los casos, ¿entiende? Entonces esta puesta en signo de la realidad también es una cosa que hace usted, eso no está en la realidad. Entonces tengan en cuenta esos tres grandes problemas para cuando quieran hablar de lo real y quieran entender qué cosa es lo real. Tienen que primero resolver todo este rollo, ¿verdad? De esas formas a priori que le están condicionando la experiencia y lo que usted pueda decir qué es lo real y qué no lo es. Bueno, lo dejo aquí porque se me ha acabado el tiempo. Nos vemos pronto y bueno, que día es hoy lunes, bueno, pásenla bien. Ok, nos vemos.